Bueno, hay que averiguar conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Nos dice que es una función cuadrática y nos da el vértice. Si nos da el vértice, ¿en qué forma nos conviene expresar esta función cuadrática? ¿Sí? Teniendo el dato del vértice, hay una de las formas de la cuadrática que nos va a resultar más fácil, ¿sí? Porque ya tendríamos casi todos los datos que necesitamos. La canónica, perfecto. 5 menos 12 sería el vértice. Entonces vamos a usar la forma canónica. Recordemos que la cuadrática la podemos expresar de tres formas distintas: polinómica, factorizada y canónica. Cada una nos va a dar diferentes características de la misma función cuadrática. Entonces, vamos a decir que y es igual a por x menos x vértice más y vértice. Acá tenemos la función cuadrática en su forma canónica y nosotros sabemos que por más que sea el vértice es un punto y todo punto va a tener, es un par ordenado que primero va a tener el valor de x y segundo va a tener el valor de y. Entonces, yo sabiendo estas ubicaciones y sabiendo que este punto es el vértice, yo sé que este 5 va a ser el x vértice y este menos 12 va a ser el y vértice. Entonces, de esta función canónica, de esta función cuadrática en su forma canónica, yo ya tengo el dato del x vértice, que es 5, y del y vértice, que es menos 12. Me falta el valor del coeficiente a. Me faltó elevar al cuadrado del paréntesis, perfecto. Sí, ahí está. Gracias por la observación. Lo que no sé es por qué ahora se fue todo. Ahí está. Entonces tenemos el punto del vértice y después nos da otro punto que nos dice que es 2, 15. Entonces, lo mismo, todo punto es un par ordenado, o sea que primero va el valor de x y segundo, la segunda coordenada es el valor de y. Entonces, fijémonos que acá tenemos el valor de x y acá tenemos el valor de y. O sea que podemos despejar el valor del término a, que es lo que nos falta. Tenemos que x es igual a 15, que y es igual a 15 y que x es igual a 2. Ahora podemos despejar el coeficiente principal, ¿sí? El coeficiente a. Dos menos 5 nos queda menos 3 al cuadrado y el 12 podríamos pasarlo del otro lado sumando. Quince más 12 sería 27
Menos 3 al cuadrado nos queda 9. 27 dividido 9 va a ser igual a... Nos queda que A es igual a 3. Y ahí tenemos la función cuadrática en su forma canónica. Esto vamos a pasarlo acá. Y ahora nos pide conjunto de positividad y de negatividad de esta función cuadrática que nosotros averiguamos recién. Para averiguar conjuntos de positividad y negatividad, lo que hay que hacer siempre es igualar la función a 0. Entonces, esta función que está en su forma canónica, yo tendría que pasarla a la forma factorizada para poder ver las raíces. Si nosotros estamos en la función de abajo a la derecha, la forma canónica, y tendríamos que pasar a la factorizada. No hay un método directo, vamos a tener que pasar de la canónica a la polinómica que está arriba y después, a través de la fórmula resolvente, pasar a la factorizada, ¿sí? O directamente con las raíces, ya calcular los conjuntos de negatividad y positividad. Entonces, primer paso, vamos a pasar de la canónica a la polinómica, que como nos dice la flechita, es a través de una distribución algebraica. Vamos a ver cómo sería una distribución algebraica. ¿Sí? Es simplemente resolver las cuentas. Por ahí la palabra algebraico mete miedo. Esto en vez de y vamos a llamarlo f de x. Bueno, vamos a llamarlo y. Y esto vamos a igualarlo a 0. Esto en vez de poner x menos 5 al cuadrado, ponemos x menos 5 por x menos 5. Y ahí empezamos a distribuir. Vamos a empezar con este paréntesis. Entonces nos quedaría x por x, x al cuadrado. Después, x por menos 5, menos 5x. Después, menos 5 por x, menos 5x de vuelta. Un cuadrado del binomio. Y menos 5 por menos 5, más 25. ¿Sí? Todo eso quedó acá atrapado adentro del paréntesis. Ahora lo que hay que hacer es distribuir este 3 adentro del paréntesis, ¿sí? Siempre separando en términos. Bueno, menos 5x, directamente ponemos menos 10x.
Y ahora sí, distribuimos el 3. Este 3 lo distribuimos adentro del paréntesis. Nos quedaría 3 por x al cuadrado menos 30x. 25 por 3, 75. Sí, después esta distributiva nos quedó esto. Después 75 menos 12 nos quedaría 63. Si no me equivoco. Y ahí nos quedó la forma polinómica de la misma función. ¿Sí? No hacía falta igualarlo a 0, lo vamos a igualar ahora a 0 para sacar la resolvente. ¿Sí? Pero lo que hay que hacer es, lo que se llama ahí distribución algebraica, es resolver el cuadrado. Y después distribuir si es necesario con el coeficiente a y que nos quede la polinómica armada. Bien, teniéndolo en la forma polinómica, ahora hay que ir a buscar la fórmula resolvente. Entonces el opuesto de b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Entonces el opuesto de b va a ser menos 30. Más menos 30 al cuadrado menos 4 por a, que acá es 3, por c, que acá es 63. Abajo dividido 2 por a. A ver si tengo la calculadora. Para sacar los ceros de una canónica se puede igualar a 0 y resolver también usando módulo. Sí, pasarías... Sí, ahora lo resolvemos con el módulo. Tendríamos que llegar al mismo resultado. Pasando la función a las distintas formas polinómica canónica factorizada es la única manera de resolver estos ejercicios donde dan un vértice y un punto. Dependiendo de lo que te pida. Si a nosotros generalmente te va a dar un punto cuando no tengas los datos para averiguar el coeficiente a, porque si te da los vértices puedes armar la canónica como hicimos nosotros. Si te da las raíces podés armar la forma factorizada, y si te da la ordenada al origen
Y el coeficiente A podés armar más o menos la polinómica. Pero el punto te lo va a dar siempre para que vos despejes el coeficiente A. Después no hay una manera infalible para resolver los ejercicios. Depende de lo que te pida y los datos que tenga. Pero generalmente vamos a tener que pasar a todas las formas para poder resolver el ejercicio. Entonces, bueno, 30. Esto queda 30 positivo. Y esto de acá abajo queda 6. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí adentro de la raíz. Menos 30 al cuadrado da 900, menos 4 por 3 por 63. Nos da 144 dentro de la raíz. La raíz de 144 creería que es 12. Entonces ahí tenemos a las dos raíces. Vamos a tener 30 más 12 dividido 6, 7. Para la otra raíz, 30 menos 12 dividido 6 nos da igual a 3. Ahí tenemos las raíces. Ahora esto sería el conjunto de ceros. Para averiguar positividad y negatividad, entonces tenemos conjunto de ceros, 3 y 7. Hay que ver por dónde anda el conjunto de positividad y por dónde anda el conjunto de negatividad. Para saber eso, yo le voy a dar valores a cualquiera de las dos, a la polinómica o a la canónica, y si me da positivo o negativo, me quiere decir que ese intervalo está dentro del conjunto de positividad o dentro del conjunto de negatividad. Entonces, un número entre el menos infinito y el 3, en ese caso vamos a usar la polinómica. A esto vamos a ponerle f de 0. Esto vamos a hacerlo así.
¿Sí? A nosotros nos queda partido el eje X en el 3 y en el 7. Entonces, del menos infinito al 3, elegimos el 0 y usamos la forma polinómica. Así el 0 hace que todos los términos que no sean el independiente se anulen. Esto nos quedaría 63 positivo. Entonces, del menos infinito hasta el 3 es conjunto de positividad. Vamos a elegir ahora un valor entre el 3 y el 7, por ejemplo el 5. Y vamos a reemplazar todas las x por 5 y vamos a ver qué signo nos da esa cuenta. Sí, podemos usar cualquier forma que nos va a dar lo mismo, ya sea que usemos la polinómica, la canónica o la factorizada, vamos a llegar al mismo resultado. ¿Sí? Porque es la misma función, es el mismo polinomio escrito de una manera diferente. ¿Sí? Cualquiera de los tres es lo mismo. Acá nos quedaría 3 por 5 al cuadrado menos 30 por 5 más 63. Nos da menos 12. Más allá del 12, a mí lo que me importa es que es negativo. Entonces, entre el 3 y el 7, eso va a ser conjunto de negatividad. Y ahora hay que ver qué le pasa a la función después del 7. Por ejemplo, en el 10. Reemplazamos todas las x por 10. Y esto quedaría 3 por 10 al cuadrado menos 30 por 10 más 63. Nos vuelve a dar 63 positivo. Entonces, 10 está después del 7, entonces esto, acá tendríamos unión del 7 al más infinito. Bueno, el conjunto de ceros no lo pide. Esta sería la respuesta final del ejercicio. Sí, entonces primero buscamos los ceros nos dividen en intervalos y después vemos cada intervalo, le damos valores a cualquiera de las formas de la función, ¿sí? En caso de que sea cuadrática, y ahí es donde averiguamos, dependiendo del signo del resultado, si es conjunto de positividad o de negatividad.
Vamos a ver cómo hubiese quedado si la canónica la despejábamos y usábamos el módulo. Igualábamos a 0. El 12 pasaba a positivo y después el 3 dividiendo 12 dividido 3, 4. Y acá nos quedaba que 2 era igual al módulo de x menos 5. Y ahora cuando nos quedaba un módulo con igual, ahí teníamos dos soluciones. El positivo lo igualábamos al positivo y al negativo. Acá esto nos iba a quedar vamos a separarlo así. Igual al negativo y al positivo. Sí, como vimos la semana pasada. Y cuando despejemos vamos a llegar mucho más simple. Este 5 va a pasar sumando y acá me va a quedar 3. Acá el 5 también va a pasar sumando y me va a quedar el mismo resultado que la factorizada, que la fórmula resolvente y toda la vuelta que dimos. Muy bien, muy buen aporte. Ahí vemos que llegamos a lo mismo. 7 y 3, 3 y 7. Genial, perfecto. O sea que para pasar de la canónica a la factorizada lo podemos hacer despejando también con un despeje algebraico y aplicando módulo. Sí, si tiene raíces. Sí. Muy bien. En todos estos años nunca nadie me lo planteó así. A mí tampoco se me cruzó por la cabeza, así que bien, perfecto. Sí, lo que tiene de bueno la matemática es que podés probar. Sí, acá lo comprobamos. Lo hacemos de una manera o lo hacemos de otra. Si llegamos al mismo resultado. Bien, pasamos al ejercicio 2. Ejercicio 2 nos dice sea f de x y nos da una cuadrática en su forma polinómica y g de x menos 3 medios x más 9 medios, eso sería una lineal, mx más b. Hallar la función h de x que contiene los mismos ceros que f de x y g de x y además pasa por el punto 1 menos 120. Entonces tenemos una f de x que es 3x al cuadrado menos 9x
menos 30. Y tenemos menos 3 medios de x más 9 medios. Bien, nos dan esas dos funciones y nos pide hallar una tercera función, una h de x, que tenga los mismos ceros que estas dos funciones. Entonces vamos a empezar por Bien, vamos a empezar por la lineal, que es más cortito. Lo que se hace para averiguar los ceros es siempre igualar a 0. El 9 medios pasa restando, después el menos 3 medios va a pasar dividiendo o multiplicando cruzado. El menos con el menos se cancela. Este 2 con este 2 se simplifica. Y me queda 9 tercios, que sería igual a 3. Entonces, ahí tenemos uno de los ceros que me está pidiendo para la función h de x, que es el 3. ¿Sí? Conseguimos el 0 de la g de x, igualando a 0 y despejando. Ahora, lo que tenemos que hacer es averiguar el 0 de f de x. ¿Sí? No importa el orden en el que lo hagamos, porque va a tener que tener los ceros de los dos. Bien. Sí, leo el chat, pero lo estamos resolviendo. Sí, tranquilos. Ahora factorizamos. De vuelta, fórmula resolvente.
el opuesto de b, menos 9, más menos raíz de b al cuadrado, menos 9 al cuadrado, menos 4 por a, que es 3, por c, que es 30. Divido 2 por a, 2 por 3. 9 por 9, 81. Acá abajo nos queda 6. Acá el 4 es negativo. Menos 4 por 3 por menos 30, 360. Más 81, 441. Raíz de esto, 21. Ahí vemos lo de la, lo de la g de x. Terminamos con la resolvente y ahí volvemos. Entonces, 9 más 21, 30, dividido 6, 5. Veintiuno menos 9, 12, dividido 6, 2. Completamos el conjunto de ceros, saco la calculadora. Claro, acá cuando pasamos esto que está multiplicando pasa dividiendo, es lo mismo que multiplicar cruzado. Es este mismo número invertido.
Bien, entonces, con esto lo que hicimos fue averiguar los ceros de la función h de x, ¿sí? Porque el dato que nos decía era que h de x tiene los mismos ceros que esta función y que esta función. Ahora, ¿cómo hago para averiguar los conjuntos de positividad y de negatividad? Menos 2. Sí, sí, mala mía, me comí el signo. H de x sería cúbica. ¿Por qué decís que es cúbica? ¿O qué dato de los que tenemos acá nos podría dar el indicio de que es una función cúbica o un polinomio de grado 3? Claro, porque tiene 3 raíces. Podría ser de grados mayores. Como nosotros vimos, la cuadrática puede tener 2 raíces en la mayoría de los casos, por lo menos en los que vemos nosotros. Tiene 2 raíces, pero puede ser que la cuadrática tenga una sola raíz, o puede ser que no tenga raíces reales. Entonces, como tiene 3 raíces, puede ser también una función de grado mayor a 3. ¿Sí? Mínimo va a ser una función cúbica, pero puede tener un exponente mayor. ¿Sí? Como vimos, hay cuadráticas que tienen una sola raíz y hay cuadráticas que no tienen raíz. Eso depende de los cruces con el eje X. ¿Sí? No necesariamente. Las cúbicas tienen que tener 3 raíces. ¿Sí? Fíjense que vamos a poner otra función. Y de x igual x al cubo. ¿Sí? X al cubo es una función cúbica, pero tiene una sola raíz, que es el 0. Claro, sí, bueno. No estaría completa, igual para buscar las raíces no nos cambiaría nada. ¿Sí? Igual no nos desviemos. Lo que me indica acá el exponente es el número máximo de raíces que puede tener. Nada más, es el número máximo, puede tener menos. Sí, como vemos en este caso, esta es una función cúbica que tiene una sola raíz. Sí, después si lo queremos completar, lo completamos con ceros. Sí, ahí lo tendríamos completo. Sí, no nos cambia al hecho de buscarle las raíces. Sí, si tomamos esta función y decimos, bueno, ¿qué raíces tiene esta función? Solamente el cero. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para averiguar los conjuntos de positividad y negatividad? Una vez que teníamos las raíces, ¿qué hacíamos?
Bien, reemplazamos el valor de x dentro de esos intervalos, pero ¿en dónde lo reemplazamos? En la polinómica. ¿En qué polinómica? Reemplazamos con los valores antes y después de las raíces. Bueno, primero nos daba la f de x y la g de x, que son una cuadrática. En cualquiera de las funciones no. A nosotros nos pide hallar la ecuación de la función h de x, ¿sí? Que eso todavía no lo hicimos. Nos dice, primero averigua esto, la h de x. Una vez que averiguás la h de x, o mejor dicho, nos pide que hallemos la función h de x y nos da como datos que tiene los mismos ceros que la f de x y la g de x, y que además nos da el dato de que pasa por el punto 1 menos 120. Bien, estos ceros son de esta función h de x. ¿Sí? Nosotros despejamos y vimos que este 3 es el 0, es la raíz de esta lineal. Después el 5 y el menos 2 son las raíces de esta cuadrática. Y como me dice que la h de x pasa por los mismos ceros o tiene las mismas raíces que la lineal y la cuadrática, nosotros lo podemos expresar en forma factorizada. Sí, total, si tenemos las raíces, podemos poner x menos menos 2 por x menos 3 por x menos 5. ¿Sí? Ahí tenemos la forma factorizada de esta función que a simple vista sería una cúbica. ¿Sí? Por lo menos en este caso sí nos va a quedar una cúbica. Esto lo emprolijamos un poquito. Y al menos menos le ponemos más 2. Y ahora reemplazamos con el punto y nos da para sacar el valor de a. Perfecto. Como vimos recién, todo punto es un par ordenado. Entonces, primero voy a tener el valor de x, o sea que el 1 va a ser el valor de x. Y el menos 120 va a ser el valor de y. Resolvemos
Y nos queda 1 más 2, 3. 1 menos 3, menos 2. 1 menos 5, menos 4. Tres por menos 2 por menos 4 da 24 y ese 24 va a pasar dividiendo. Entonces, el valor de A siendo menos 5, nos queda este valor de la función h de x. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos la metodología? Siempre que nos den ceros, nosotros vamos a poder expresar cualquier función polinómica en su forma factorizada solamente con las raíces. Y después el valor de A, del coeficiente A, lo vamos a sacar despejando de un punto. ¿Sí? Siempre nos va a tener que dar un punto para poder despejar el coeficiente A. ¿Sí? Después acá por ahí se hizo más largo el ejercicio porque teníamos que sacar los ceros de la cuadrática y de la lineal, en vez de darnos el conjunto de ceros o decirnos por qué puntos cruza el eje X, tuvimos que buscarlo en otras funciones. Conjunto de positividad y negatividad no pedía, solamente h de x, que la tenemos ahí. Bien, pasamos al 3. No, podés usar la factorizada también.
va a ser siempre la misma función, ¿sí? Por más que nosotros lo expresemos en su forma factorizada, la función es la misma, ¿sí? Nosotros al factorizar estamos escribiendo la misma función, pero de una manera diferente, ¿sí? Para ver más explícitamente los datos, que en este caso serían las raíces, pero la función es la misma. Pero sí o sí tendrían que reemplazar los valores de los intervalos que quedaron acá en esta h de x. ¿Sí? Ojo con reemplazarlas en la f de x y en la g de x. Eso sí que no se hace. Porque este conjunto de ceros le pertenece a esta función. Entonces vamos a tener que reemplazar en esta función, en la h de x. Después, si querés hacer la prueba, te va a dar lo mismo. Si esto vos lo distribuís, vas a pasar esta función que está en su forma factorizada, te va a quedar en su forma polinómica, ¿sí? Te va a quedar x al cubo, otra x al cuadrado, otra x y otra término independiente. Reemplazá la x por cualquier número en las dos funciones y vas a llegar exactamente al mismo resultado. Si reemplazamos por las raíces, sí. En cualquier función que reemplacemos por las raíces nos va a dar 0. Lo que decía era que reemplacemos por valores de los intervalos para hallar los conjuntos de positividad y negatividad. Bien, entonces tenemos f de x dos x a la quinta más 10x a la cuarta menos 18x al cubo menos 90x al cuadrado. Ahora nos pide calcular conjunto de ceros y de positividad, sabiendo que la función pasa por el punto menos 5, 0. Y ahora nos tocó un polinomio. A ver, vamos a repasar. ¿Cuál es el coeficiente principal de este polinomio? Perfecto. Coeficiente principal es el 2. ¿Polinomio de qué grado? Polinomio de grado 5. Perfecto. ¿Y el término independiente en este polinomio cuál sería? Perfecto. Término independiente sería 0. Y tenemos en el punto, tenemos el dato de la raíz. Perfecto. El punto menos 5, 0 quiere decirnos que cuando x vale menos 5, la función se hace 0. ¿Sí? Un punto es un par ordenado, o sea que la primera coordenada es la x, la segunda coordenada es la y. Entonces, cuando x vale menos 5, y vale 0. Entonces, ahí ya me está dando un 0 o una raíz.
Bien, como tenemos una raíz, podemos aplicar la regla de Ruffini. Pero antes de aplicar la regla de Ruffini podemos hacer otra cosa. ¿Sí? Antes de caer en la regla de Ruffini, a este polinomio de grado 5 podemos hacerle otra cosa. Exactamente, factor común. Factor común x al cuadrado y le bajo 2 grados a cada exponente. Es más, podríamos sacar factor común 2 por x al cuadrado. Sí, término independiente hay siempre. Cuando el término independiente es igual a 0 es porque 0 es una raíz. ¿Sí? Por más que acá no lo pongamos, este polinomio está incompleto. Acá hay un 0 sumando. Bien, ahí podemos sacar que 0 es una raíz. Entonces, este 5 me baja 2 grados. Primero, este 2 me simplifica este 2. Y acá me baja 2 grados el exponente. Este 10 al dividirse por 2 me queda 5 y a esto le bajo 2 grados el exponente. El 18 lo divido por 2, me queda 9, bajo 2 grados el exponente, me queda 1, o sea que esto me queda x. Al 90 lo divido entre 2, me queda 45, x al cuadrado cuando le bajo 2 grados me queda x a la 0, o sea que me quedaría un 1 multiplicando. Entonces nos queda ahora una multiplicación, ¿sí? Para averiguar las raíces, para averiguar cuál es el número que hace que esta multiplicación sea igual a 0. Acá ya tenemos que una de esas raíces, ¿sí? o dos de esas raíces, es el 0. Entonces, sabemos que cuando x vale 0, todo este primer factor se hace 0 y todo lo que está después en el otro paréntesis no me importa cuánto valga, porque al estar multiplicando por 0, todo el polinomio se me va a hacer 0. Ahora, lo que hay que ver es si este 5 también hace que esta función cúbica sea igual a 0. ¿Sí? Para que después, al multiplicar por esto, que nos va a dar un número distinto de 0 si le aplicamos el menos 5, hace que toda la multiplicación sea 0. Entonces vamos a aplicar el menos 5 en la cúbica que nos dio, en la cúbica que nos dejó el factor común, y chequeamos si eso se vuelve 0. ¿Sí? Vamos a poner otro número, así vemos el cambio. Vamos a poner menos 5 al cubo más 5 por menos 5 al cuadrado menos 9 por menos 5 menos 45. Y nos da 0. O sea que ese menos 5 que tenemos ahí, que nos dio como raíz de este polinomio, también es raíz de este otro polinomio que tiene 2 grados menos. O sea que esto lo podemos
llevar a la regla de Ruffini, ¿sí? Factorizándolo con este menos 5, que ya lo tenemos como raíz. Pasamos a la regla de Ruffini entonces. Nosotros vamos a factorizar el polinomio x al cubo más 5 x al cuadrado menos 9x menos 45. Está bien, lo hiciste al revés. Si vos aplicaste Ruffini con el primer polinomio, te va a quedar un polinomio de grado 4. Después a ese polinomio le tenés que sacar factor común. Sí, vamos a llegar a lo mismo. Lo que pasa es que si hacemos primero Ruffini, tuvieron que completar el polinomio. Tuvieron que llenarle el polinomio de ceros y hacer la cuenta más larga. Pero es lo mismo. Fíjense que nosotros ahora sacando factor común nos ahorramos de completar el polinomio. Sí, ya nos quedó un polinomio ordenado y completo. Entonces tenemos que una de las raíces es menos 5. Tenemos el polinomio ordenado y completo. Copiamos los coeficientes. 1, 5, menos 9 y 45. Entonces, regla de Ruffini. Primero bajaba el primer coeficiente. Después, este resultado lo multiplicaba por la raíz. Acá me queda 1 por menos 5, menos 5. Hago la suma. 5 más menos 5 me queda 0. 0 por menos 5 me queda 0. Hago de vuelta la suma. Menos 9 más 0 me va a quedar menos 9. Esto queda 0. Está bien, este 45 es negativo. Entonces, menos 9 por menos 5 me queda 45 positivo y me queda resto 0. ¿Sí? Recuerden que para que Ruffini, la regla de Ruffini esté bien, el último número tiene que dar 0. Y ahora este polinomio lo voy a expresar con la raíz, ¿sí? Siempre primero la raíz, que es x más 5, ¿sí? Es x menos la raíz, x menos 5, y acá baja un grado el exponente. Acá me quedaría, como yo partí de un x al cubo, me quedaría 1 por x al cuadrado más 0 por x menos 9. Emprolijamos un poquito el polinomio, menos por menos me queda más. 0 por x
Y así es como me va a quedar el polinomio factorizado. ¿Sí? X más 5 por x cuadrado menos 9. ¿Sí? Pero no se olviden de la raíz, porque generalmente lo que hacen es bajarle un grado al exponente, copiar estos coeficientes y dejar el polinomio solamente con esta parte. ¿Sí? Estaría incompleto. ¿Sí? Porque cuando factorizamos tenemos que poner las raíces. Entonces, x más 5 por x cuadrado menos 9 es esta parte del polinomio, es ese polinomio factorizado. Entonces, esto que es el polinomio que nosotros factorizamos con Ruffini, nos va a quedar x más 5 por x al cuadrado menos 9. Ahora lo que vamos a hacer es factorizar ese cuadrado. Acá podemos hacer fórmula resolvente o directamente factorizar con diferencia de cuadrados. ¿Sí? Nos quedaría x menos 3 por x más 3. Y ahí tenemos las dos raíces que faltaban. El menos 3, ¿sí? El 3 positivo y el 3 negativo. Recordemos que se hace la resta, por eso se simula un cambio de signo. Entonces tenemos como raíces el menos 5, el menos 3 y el 3. Fíjense que este polinomio es de grado 5, pero tiene 4 raíces. ¿Sí? Entonces no necesariamente el grado del polinomio me indica la cantidad de raíces. Entonces ahí tenemos al mismo polinomio expresado en su forma polinómica y expresado en su forma factorizada. Ahora, a mí me pide, bueno, conjunto de ceros, ya lo hicimos, conjunto de positividad. Entonces yo voy a tener un intervalo desde el menos infinito hasta el menos 5, otro intervalo del menos 5 al menos 3, otro intervalo del menos 3 al 0, otro intervalo del 0 al 3 y otro intervalo del 3 al más infinito. Hay que ver esos 5 intervalos
si corresponden al conjunto de positividad o de negatividad. El 0 es una raíz por esto que vemos acá. ¿Sí? La raíz de menos 5 la da el enunciado. Esta raíz sale de la diferencia de cuadrados. Y este 0 sale de acá, cuando sacamos el factor común por primera vez. Además, como dijeron hace un rato, cuando el término independiente no está, ¿sí? O es igual a 0, ¿sí? Por eso no se pone, quiere decir que el 0 es una raíz, ¿sí? Acá hay un 0 sumando. Si vos reemplazás al 0, como todos los coeficientes, como todos los términos tienen una x, el 0 va a anular todo el término. Todo este término, todo este término, todos los términos que tengan x. ¿Sí? Fíjate que si acá ponemos un 0, 0 al cuadrado va a ser 0 por 2. Va a ser 0 y va a hacer que toda esta cuenta sea 0. ¿Sí? Porque acá voy a tener un 0 multiplicando. No importa el número que dé este paréntesis, al tener un 0 multiplicando, va a hacer que todo el polinomio sea igual a 0. ¿Sí? Este 5, si bien lo da el enunciado, nosotros lo usamos para Ruffini. Bien, entonces, agarramos este polinomio que ya está factorizado. ¿Sí? Podemos agarrar el de arriba también, pero para no andar elevando, para no andar haciendo cuentas con los exponentes, vamos a usar la factorizada. Pero sepan que es lo mismo. Entonces vamos a darle un valor entre el menos infinito y el menos 5. ¿Sí? Por ejemplo, el menos 6. Para ver el intervalo menos infinito menos 5. ¿Sí? Porque acá tenemos los ceros, acá tenemos el corte con el eje X. Entonces reemplazamos todas las X por menos 6. Entonces tenemos 2 por menos 6 elevado al cuadrado por menos 1 más 5 nos quedaría menos 1, por menos 6 menos 3 nos quedaría menos 9,
por menos 6 más 3 nos quedaría menos 3. Esto quedaría menos 1, esto quedaría menos 9, esto quedaría menos 3. Y esto nos da menos 1944. Nos da negativo, no pertenece al conjunto de positividad. Vamos a ir ahora con el intervalo entre el menos 5 y el menos 3. Entre el menos 5 y el menos 3 vamos a poner menos 4. Acá nos quedaría 1 positivo, menos 4 menos 3 menos 7, menos 4 más 3 menos 1. Entonces esto sería 2 por menos 4 al cuadrado por 1 por menos 7 por menos 1. Nos da 224 positivo. Como nos da positivo, sí pertenece al conjunto de positividad. Entonces, entre el menos 5 y el menos 3, sí estamos en el conjunto de positividad. Vamos a ponerlo acá. Ahora vamos a probar con un valor que esté entre el menos 3 y el 0. Vamos a probar con el menos 1. Entonces esto nos quedaría menos 1 al cuadrado. Acá nos quedaría menos 1, acá nos quedaría menos 1 y acá nos quedaría menos 1. Entonces acá tendríamos 2 por menos 1 al cuadrado por 4 por menos 4 por 2 positivo. Nos da menos 64. O sea que ese intervalo tampoco
es de positividad, vamos a ponerlo igual. Conjunto de negatividad nos quedaría del menos infinito al menos 5, unión del menos 3 al 0, unión, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa entre el 0 y el 3. Entre el 0 y el 3 vamos a darle valor 1. Entonces esto nos quedaría 6, esto nos quedaría menos 2 y esto nos quedaría 4. Dos por 1 al cuadrado, por 6, por menos 2, por 4. Vemos que acá nos da menos 96. O sea que este vuelve a ser un intervalo de negatividad. Y nos queda por último a partir del 3. Vamos a poner por ejemplo 5. Acá nos quedaría 5, acá nos quedaría 5. Cinco más 5 quedaría 10, 5 menos 3 quedaría 2, 5 más 3 quedaría 8. Entonces acá quedaría 5, acá quedaría 10. Acá quedaría 2 positivo y acá quedaría 8. Nos da 8000. Positivo, o sea que esto también pertenece al intervalo de positividad, que nos quedaría del 3 al más infinito. Siendo esta la respuesta de lo que pedía, ¿sí? Conjunto de ceros y conjunto de positividad. Vamos a ver ahora cómo sería el gráfico de esta polinómica.
a nosotros nos había quedado f de x igual 2x a la quinta más 10x a la cuarta, igual está en el enunciado, 10x a la cuarta menos 18x cubo menos 90 x cuadrado. Bueno, acá nos tenemos que alejar bastante. Pero como vemos, del menos infinito hasta el menos 5 es negativa, después sube desde el menos 5 hasta este valor que debería ser el menos 3. Sí, tiene valores tiene los extremos muy separados. Por eso no se llega a ver. Pero vean que no siempre se da el cambio de signo, como vimos hoy al principio de la clase, sino que la función puede rebotar. ¿Sí? Acá sube, baja, vuelve a subir, rebota en el 0 y baja. ¿Sí? Acá, como vemos, los cruces con el eje son en el menos 5, en el menos 3, en el 0 y en el 3. Bien, pasamos al último ejercicio de hoy, que es bastante simple, bastante cortito, más de lo mismo. Este lo guardo para que me quede después hecho para armar el resuelto. Y vemos rápidamente el ejercicio 4. Bien, nos dice hallar la ecuación en forma polinómica de la función que cumple f de 4 igual a f de menos 5 igual a f de 3 igual 0 y f de 2 es igual a 56. ¿Cómo armamos la función polinómica con estos datos? ¿Qué datos tenemos? Bien, tenemos valores de x que no son valores cualquiera, perfecto, son raíces. Entonces yo si yo quisiera, podría armar esta función polinómica, podría decir que esta f de x es igual
al coeficiente a por x menos una raíz, x menos 4, por x menos otra raíz, que es menos 5, por x menos otra raíz, que es igual a 3. Y tenemos el dato de un punto por donde pasa esta función, que ese es el punto 2,56. ¿Sí? Cuando x vale 2, la y vale 56. Entonces, emprolijamos un poco el polinomio. En vez de poner menos menos, lo cambiamos a más. Y ahora podemos reemplazar por estos valores del punto. Yo sé que x es igual a 2. Todas estas x van a ser igual a 2 cuando la y sea igual a 56. Siendo siempre y igual f de x. ¿Sí? Esto pasa siempre. Decir f de x o decir y es lo mismo. Entonces, este 56 lo vamos a poner en el valor de la y. Y este 2 va a tomar el valor en todos los lugares donde esté la x. Dos menos 4 nos queda menos 2. 2 más 5 nos queda 7. 2 menos 3 nos queda menos 1. Menos 2 por 7 por menos 1 nos queda 14. 14 que vamos a pasar dividiendo. ...56 dividido 14 nos queda 4. Y tenemos el valor de a. O sea que a podemos darle valor 4 y nos queda armado el polinomio. Pero ¿qué pasa? ¿Listo? El ejercicio terminaría ahí. Si este sería un ejercicio de parcial y nos pide esto, ustedes harían estas cuentas, llegan a esta ecuación y listo, pasan al ejercicio siguiente, ¿o hay que hacer algo más? ¿Yo cumplí con lo que me pide el ejercicio? Perfecto. Si bien todo el procedimiento que hicimos está bien, no estamos haciendo lo que pide el enunciado. El enunciado me pide hallar la ecuación en forma polinómica de la función. Exactamente. Esto no termina acá. Si bien vamos a tener un polinomio que
sea igual a este, ¿sí? Represente lo mismo, no está expresado en la forma que pide el enunciado. Entonces hay que empezar a distribuir. Vamos a distribuir estas dos partes, vamos a ponerle los por. Vamos a distribuir esa parte por un lado y esta parte por otro. Así lo hacemos en menos pasos. Así gastamos menos renglones. Esto me quedaría 4x. ¿Sí? 4 por x, 4x. Después 4 positivo por 4 negativo. Esto quedaría, vamos a ponerlo acá, 4x menos 16. Y ahora distribuimos la segunda parte. Hacemos x por x, x cuadrado. X por menos 3, menos 3x. Ahora pasamos al 5. 5 positivo por x más 5x. 3 por 5, 15, me queda negativo 15. Juntamos el menos 3 con el más 5, nos queda más 2x. Y ahora sí, la distributiva final. Nos quedaría 4x por x al cuadrado. O sea que nos quedaría 4x al cubo. Ahora 4x con 2x. 4 por 2, 8x al cuadrado. Cuatro x por menos 15 nos va a quedar menos 4 por 15, 60. Esto va a quedar menos 60x. Y ahí terminamos con este. Ahora hay que hacer lo mismo con el menos 16. Distribuirlo en todo el polinomio. Entonces, menos 16 por x al cuadrado me quedaría menos 16 x al cuadrado. Menos 16 por 2x, 16 más 16 sería 32. Entonces esto nos quedaría menos 32x. Y menos 16 por menos 15. 240. Positivo más 240. Esto vamos a hacerlo un poco más chico.
Y ahora juntamos todo lo que tiene, todos los que tienen en común. Y de paso lo ordenamos. Acá tenemos 8x al cuadrado positivo menos 16x cuadrado. Se restan, me queda menos 8x al cuadrado. ¿Sí? 8 positivo con 16 negativo, me queda 8 menos 16 menos 8. Ahora menos 60 menos 32x nos quedaría 92x negativo. Y ahora sí, esta sería la respuesta final. ¿Sí? Hallamos la ecuación en la forma polinómica de esta función. Vamos a ver ahora en esa función que nos quedó, ¿sí? Cruza por todos esos lados y cuando f vale 2, y vale 56. Vamos a verlo en el gráfico. A nosotros nos quedó 4x al cubo menos 8x al cuadrado menos 92x más 240. Bueno, nos vuelve a quedar una función un gráfico bastante poco pedagógico, pero vemos que los ceros coinciden. ¿Sí? Los ceros tienen que ser menos 5, 3 y 4. A ver si puedo agrandar el... Bueno, tanto no. Ahí vemos que esta función cruza al eje X en el menos 5, en el 3 y en el 4. Y vamos a ver cuando X vale 2, a ver cuánto vale en el eje Y. Nos dice 56. Acá por ahí nos tendríamos que acercar más. Y acá milimétricamente cerca vemos que en el 2 la Y vale 56. ¿Sí? Cuando X vale 2, exactamente en ese punto vale 56. ¿Sí? Para esta función que nosotros averiguamos recién. Después, si quieren un paneo más general, alejamos el gráfico, vemos que acá rebota. Menos mal que no tuvimos que buscar este número. Bueno, bien, hasta acá los 4 ejercicios que había para hoy. Los llegamos a resolver todos. Igual polinómicas no es más que esto. ¿Sí? Es saber manejar lo de las raíces y bueno, después desarrollar los polinomios como vimos recién. Saber hacer bien la distributiva y esas cosas.